La oración cristiana en el siglo XVI en España. España en el siglo XVI fue una nación muy interesante por todos los movimientos culturales y religiosos que se desarrollaron en este siglo y en el siguiente en la península. Es de recordar que en la España del Renacimiento, movimiento de mucho ímpetu en todo el país, con sus escritores, artistas, inventores, arquitectos, no hubo tema del saber humano que no tuviera importancia y desarrollo en este siglo. Pero lo que más llama la atención desde el punto de vista cristiano es que la España del siglo XVI fue un hervidero de temas religiosos, polémicos y de interés para los estudiosos de la fe cristiana. Es relevante el problema de la oración vocal y personal, que dio muchos momentos tensos en la historia civil y religiosa de la España de los siglos XVI y XVII. Fue un problema de toda España. En el problema de la oración en España participó todo el pueblo, de manera especial la Iglesia, la vida religiosa y el Estado español. El ataque o defensa de la oración llegó a preocupar al gobierno, representado en los reyes Carlos V y Felipe II, quienes para conservar la unidad española conseguida por Isabel la Católica, llegaron a pensar que a través de las discusiones, movimientos respecto a la oración, se ponía en peligro la unidad política y religiosa con la entrada del protestantismo en la península. La retirada de estudiantes españoles en el extranjero. ¿Cómo se resolvió el problema de España? El gobierno español, viendo el problema que se planteaba en la sociedad española con los movimientos religiosos, todos ellos marcados sobre la oración, tomó las siguientes medidas que hoy parecen tal vez excesivas, pero que ellos creyeron necesarias. En lo internacional, mandaron que regresaran todos los estudiantes que estaban en Francia, Bélgica y otros países estudiando, para que no se contaminaran de los movimientos religiosos que había, entre ellos el protestantismo. Censura de libros religiosos y aprobación de libros, otra de las medidas para resolver el problema. Al interior de la nación ordenaron que no se publicara ningún libro sin la expresa aprobación del gobierno español, de manera especial si se trataba de temas religiosos y de oración. De esta manera, controlaban todo el pensamiento religioso de la península. Esta censura privó a la Iglesia española de conocer muchas riquezas espirituales que nacían en otros países. Pero tal vez el golpe más fuerte dado a todo el problema de la oración en España fue el decreto que en 1559 publicó el inquisidor Fernando de Valdés y Salas. Fue el primer índice que se hizo en España de libros prohibidos. ¿Pero quién era Fernando de Valdés? Era hijo de Juan Fernández de Valdés Salas y Mencía de Llano y Valdés. Estudió en la Universidad de Salamanca y ahí mismo también enseñó derecho canónico. Tuvo un hijo natural, el caballero don Juan de Osorio, protegido por el cardenal Cisneros. Fue miembro del Consejo Supremo de la Inquisición en 1516 y obispo de Elna en 1529, de Orense en 1530, de Oviedo 1532, León 30 de mayo de 1536 y Sigüenza 29 de octubre de 1536. Desempeñó la presidencia de la Real Cancillería de Valladolid
y finalmente fue nombrado arzobispo de Sevilla en 1546. Presidió el Consejo de Castilla y fue consejero del Estado. Como inquisidor general entre 1547 y 1566, nombrado por el mismo Felipe II, dirigió el famoso proceso contra Bartolomé de Carranza en 1559, aunque el arzobispo de Toledo acabará recusando al gran inquisidor, pasando su proceso a Roma. En 1561 redactó unas instrucciones al Santo Oficio que se llevaron a la imprenta en 1612. En 1566 guardó su títere de inquisidor general, pero en realidad Diego de Espinosa lo reemplazó. Valdés fue el autor de uno de los más famosos y censores índices de libros prohibidos, en 1559. En él incluyó obras de Erasmo de Rotterdam, de Fray Luis de Granada, San Juan de Ávila y San Francisco de Borja, entre otros. Sus actuaciones como inquisidor se cobraron numerosas vidas en nombre de la Iglesia, de forma que fue recordado como uno de los inquisidores más fanáticos. Tomó medidas contra los conversos y moriscos y dirigió procesos contra los focos eramistas y luteranos de Valladolid y de Sevilla. Está enterrado en la Colegiata de Santa María la Mayor, levantado por sus padres en Salas, en un hermoso sepulcro en alabastro, realizado entre 1576 y 1582 por el escultor manierista Pompeo Leoni, por encargo del duque de Alba. En este índice fueron puestas muchas obras de espiritualidad de santos españoles de ese tiempo, como Juan de Ávila, Luis de Granada, entre otros. ¿Cuál fue la reacción de Santa Teresa? La reacción de Santa Teresa ante este acto del inquisidor Valdés está muy bien relatado por ella misma en el libro de la vida, en el capítulo 26, 6. La respuesta que le diera Jesús a su hija que se lamentaba de este acontecimiento es que él mismo sería el libro vivo para ella en su vida. Guerra civil interna española por la oración. Al interior de la península hubo respecto a la oración un movimiento muy fuerte que se llama Guerra civil interna sobre este tema. Por un lado, los eramistas y alumbrados aprobaban y elogiaban la oración personal y contemplativa y demostraban su aversión por la oración vocal hasta negarle toda razón de existir en la espiritualidad cristiana. Por otro lado, las comunidades religiosas, jesuitas, dominicos y franciscanos, elogiaban e incitaban a la práctica de esta oración, la oración contemplativa. En muchos momentos la tensión de estas dos posiciones fue muy fuerte. En España, el movimiento antioracionista tuvo seguidores muy fuertes, como el dominico padre Melchor Cano, quien negaba la oración silenciosa y que ésta no era para todos, y afirmaba de manera especial para las mujeres. Por todo ello, la oración de contemplación se volvió casi secreta y de rincones. La respuesta de Teresa ante toda esta disparidad de pensamientos sobre la oración fue defenderla, explicarla, vivirla y enseñarla a todos como la mejor manera de llegar a la intimidad divina. No se dejó amilanar por las afirmaciones que se hiciera contra la oración personal y vocal. Trató de quitarles el miedo a sus hijas para que aprovecharan esta oración en su crecimiento espiritual.
Se puede decir que la misión de Teresa era defender la oración personal y hacer de ella el centro y razón de su obra de fundadora y de sus éxitos. Repito este pedacito. Se puede decir que la misión de Teresa era defender la oración personal y hacer de ella el centro y razón de su obra de fundadora y de sus escritos.